Hola, bienvenidos. Me quiero volver chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Vengo a decirles que estoy enfermo. Llevo 2 días muy enfermo. He experimentado náuseas, mareo, vómito y no se me quita ni se me va a quitar. Todo empezó hace 2 días, el jueves 20 de agosto. Fueron los peores 6 minutos y medio. No voy a decir de mi vida, tampoco quiero exagerar. He tenido una vida muy afortunada y puedo decir que esos 6 minutos y medio han sido de los peores que he experimentado, por lo menos en los últimos años, si no es que décadas, porque ya mi vida puede empezar a contarse por décadas. Dejé pasar 2 días para poder hacer este podcast, este capítulo, y que quede como lo que tiene que ser, un capítulo de denuncia. Si hubiera grabado esto hace 2 días, tras ver el anuncio de la Federación Mexicana de Fútbol, entonces lo habría hecho con la cabeza más caliente de la que está ahora. 48 horas me han permitido no enfriarme del todo, pero sí por lo menos seguramente no caeré en los improperios que habría caído y que me descalificarían inmediatamente, ¿no? Si hubiera grabado esto inmediatamente tras el anuncio de este jueves, en el que la Federación Mexicana de Fútbol pues hizo lo que hace siempre, ¿no? Anular una vez más el descenso, hacerlo más oficial que nunca. Entonces decidí tomarme 2 días, porque si sacaba inmediatamente mi opinión, empezaba a insultar a todo el mundo, pues igual hubiera generado un montón de likes y de reproducciones, pero mis formas me habrían desacreditado inmediatamente, y lo que quiero, lo que aspiro, y a ver si logro con este capítulo, es levantar la voz y que sea de la manera más seria posible, ¿no? Que no pase como un fanático que no se puede controlar y que por lo tanto sus palabras pueden ser fácilmente desacreditadas. ¿Qué ocurrió el jueves 20 de agosto? Aquellos que no estén conscientes, bueno, aparecieron un par de achichincles, es lo que son. Dije que tengo la cabeza fría, pero eso no me impide llamar a Ibar Cisniega y a Francisco Iturbide, nadie sabe bien cómo se apellida, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que da igual el puesto de uno y de otro. Bueno, uno es presidente de la Liga MX, el tal Iturbe o Iturbide, y el otro es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, al que conocemos más, no porque haya hecho nada o porque conozca algo del deporte. Creo que era bueno en el decatlón o algo así. Ha sabido moverse. En Chivas fue el primer directivo de los 1000 que pasaron con Jorge Vergara, y a partir de ahí desapareció y apareció de nuevo de la nada, ¿no? Como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Da igual que uno sea el presidente de la FMF y el otro sea el nuevo presidente de la Liga MX. De dónde salió Iturbide, da igual, a nadie le interesa. Son 2 marionetas, son 2 títeres, son 2 achichincles de los dueños del fútbol mexicano. Les decía yo que fueron 6 minutos y medio durísimos. Fueron lo que duró ese comunicado cobarde en el que tuvieron que poner las caras Ibar Cisniega y, perdón que no me acuerde su nombre, Francisco Iturbide. Es que ni siquiera en la Federación Mexicana de Fútbol creo que lo tienen claro. Por los antecedentes históricos de gente con pocos valores y principios, no me sorprendería que fuera Iturbide. Y si es Iturbe, quizás le quito un par de letras, ¿no? Al apellido, pero no me sorprende en absoluto, ¿no? No me parece que sea pura curiosidad que ese sea el apellido del nuevo, pues de la nueva marioneta, a ver cuánto dura, ¿no? Hoy el cargo que a veces se cuidaba un poquito más, ¿no? Las formas de ver a quién pones, ahora ya ni eso. Ponen al primer pelele que pase por ahí, y ahora es este muchacho, ¿no? Pero bueno, empezó así el comunicado de Ibar Cisniega y el señor Iturbide, o Iturbe, que no me interesa cómo se apellida, que el fútbol mexicano, dice este comunicado, que no les voy a reproducir, les voy a hacer ese gran favor, pero ya de inicio te presumen que el fútbol mexicano viene de su mejor cuatrienio en la historia. Imagínense, el mejor cuatrienio en la historia.
del fútbol mexicano. ¿Cómo habremos estado antes, no? O a quién quieren tomarle el pelo, o las dos cosas, ¿no? Campeones de todo, de todo. Categorías sub-17, sub-20, bla, 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 sub-15, CONCACAF, bla, 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 bla. Boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Yo, a ver, claro, cuando juegas en casa, lo normal es que consigas el boleto. Esa ha sido la historia del fútbol mexicano siempre. El problema es cuando ha ido fuera a buscarse los boletos. Es cuando siempre queda fuera de los mundiales de categorías con límite de edad, de los Juegos Olímpicos, de los mundiales inclusive, cuando se jugaban premundiales en Honduras o en Trinidad y Tobago, como ocurrió en los mundiales o en los premundiales rumbo a Alemania 74 y España 82, como no se jugaron en México, como no hubo ida y vuelta, México perdió. Y esa ha sido la historia del fútbol mexicano. Que ahora México se haya beneficiado de jugar siempre en casa contra los equipos de la CONCACAF, pues creo que no hay absolutamente nada que presumir. Ganaron la Nations League, ganaron la Copa Oro ante selecciones que en la Copa Oro sabemos ni siquiera presentan Estados Unidos y Canadá su mejor equipo. Pero bueno, si de presumir se trata, esos serán argumentos más que suficientes, más el 9º lugar, ¿no? El 9º lugar. Por eso les decía yo que deseaba profundamente que México tuviera el peor mundial posible. Ahora están presumiendo la mediocridad del 9º lugar en casa, ¿no? Cuando equipos del nivel de Rusia llegaron a cuartos de final en Rusia 2018, por ejemplo, ¿no? Por no hablar de otros tiempos. Chile en el 62, por hablar de selecciones de medio pelo, ¿no? Como es México. Y que México en 3 mundiales, en ninguno de los 3 en casa haya podido pasar más allá de cuartos de final, y en esta última ni siquiera haya llegado a cuartos de final, pues no debería ser razón para presumirse. Pero bueno, esto es lo de menos. Eso solamente es el inicio de estos 6 minutos y medio de comunicado cobarde. Y digo cobarde porque, claro, es un video grabado en el que estos dos se ponen a leer mal. Además, no sé cuántas veces tuvieron que repetir para que saliera más o menos bien, y ni siquiera así. Y obviamente no en una conferencia de prensa, con preguntas, con gente que esté más o menos interesada en poder sacar algo que no sea una comunicación 100% corporativa. Y en esos 6 minutos y medio se dirigen a la prensa, a los aficionados, a la familia del fútbol, los futbolistas, etcétera, en vez de dar la cara y hacer una conferencia de prensa. Ya hasta eso hemos perdido. Bueno, estos 6 minutos y medio se resumen en estas palabras. Dice el señor Iturbe o Iturbide, anunciando el nuevo modelo aprobado por la asamblea de 18 clubes, que ese es el gran problema y ya voy a abordar ello, que sean los 18 clubes privilegiados los que tomen las decisiones sobre el presente y el futuro del fútbol mexicano. Es algo ridículo y algo que no pasa en ninguna parte del mundo, ya lo elaboraré. Pero dice el nuevo presidente de la Liga MX, y se los voy a resumir mucho, pero esto es lo más importante. Traten de, pues, no sé, si comieron recientemente, pues tengan cuidado porque es muy probable que tengan que regresar la comida. La Liga MX y Expansión operan hoy en escalas económicas de infraestructura, capacidad de inversión y modelos de gestión muy distintos. La realidad del día de hoy no permite que el acceso a la Liga MX dependa únicamente del resultado deportivo, sino del cumplimiento integral de condiciones institucionales, financieras, operativas y de infraestructura para proteger la estabilidad de ambas competiciones. Esta decisión da certeza a los clubes y permite que cada estructura se fortalezca de acuerdo a su realidad y sus objetivos. Vaya mierda, ¿no? O sea, qué manera de comprimir aquí en el párrafo que consideré más importante de lo que leyeron estos dos, y cómo anunciar las ventajas sin decir absolutamente nada que no sea ventaja para aquellos que se instalan para siempre, que tienen secuestrada la primera división del fútbol mexicano, ¿no? La realidad económica, que en México es diferente a todo el mundo, porque en todo el mundo existe y en México no existe. Esa es la primera pregunta que habría que hacer, ¿no? La realidad del día de hoy no permite que el acceso a la Liga MX dependa únicamente del resultado deportivo. Además le agregan únicamente, cuando en realidad ni siquiera es que haya un balance entre el resultado deportivo y el financiero. Es 100% financiero. Pero
pero hablan de la realidad del día de hoy. Pero México tiene una realidad distinta a la del resto del mundo, ¿no? Entonces, en resumen, que nos anuncian una nueva pirámide. Ahora, nos hablan de una nueva pirámide con una primera división que va a ser la Liga de Expansión y que se va a llamar de manera distinta, y luego una segunda, una tercera, una cuarta. Claro, una pirámide que te la venden de manera extraordinaria con un pequeño problema. Es una pirámide, ¿no?, del fútbol mexicano con ascensos y descensos, pero que no tiene acceso a la punta. Vaya pirámide, ¿no? Y les juro que a la hora de ensayar este capítulo, este episodio de Me Quiero Volver Chango, traté y realmente me tomé mucho tiempo en buscar una analogía. O sea, ¿a qué equivaldría? Ayúdenme, por favor, ¿no? ¿Cuál podría ser la equivalencia a presentar una pirámide, pero una pirámide en la que la punta de la misma está acotada para unos cuantos y de ahí no se mueven? No puedes acceder a la punta de la pirámide, muévete en la base de la pirámide lo que quieras, pero a la punta ni siquiera sueñes con llegar. No importa lo excelente que seas a nivel deportivo, económico, la gestión que tengas. ¿Quieres estar en la pirámide? Paga. ¿Quieres estar en la punta de la pirámide? Paga. Si no, eres bienvenido a bajar y subir cuantas veces quieras en las divisiones, pero sin acceder a la punta de la pirámide. Entonces, yo estaba pensando, a ver, ¿cómo sería? Sería anunciar, y me puse a pensar en restaurantes, en edificios, en escuelas, en proyectos, y la verdad es que no encontré una analogía más absurda que esa. Anunciar una nueva pirámide del fútbol mexicano sin acceso a la punta de la pirámide, ¿no? Y esto es terrible porque proyectos que son distintos, proyectos que no están basados solamente en un equipo que tiene a un dueño poderoso y que por ende está en una ciudad quizás en la que todo es más fácil y que los impuestos son menores o ni siquiera se pagan porque se le da promoción a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa cuando eres directivo de un equipo grande o de una ciudad importante en un país. Y afortunadamente tenemos historias excepcionales, ¿no? En la Bundesliga siempre hay un equipo de una población pequeñita. El Hoffenheim, por ejemplo, es uno de ellos, pero claro, respaldado por un millonario, ¿no? Pero si no hablamos del Hoffenheim, podemos hablar del Heidenheim, que acaba de descender, pero descendió y ascendió el Elversberg, que son poblaciones de 30,000, 40,000 habitantes, ¿no? Qué bonito sería que en México tuviéramos algo así y que llegara por mérito deportivo, escalando, ¿no?, hasta primera división. Y en Italia tenemos desde hace mucho tiempo a un equipo como el Sassuolo, que es una ciudad súper pequeña, ni a ciudad llega, ¿no? Si fuera por los jerarcas del fútbol italiano, si fueran tan descarados como en México, el Sassuolo tendría cerradas las puertas de la Serie A. El Villarreal en España es el mejor ejemplo de cómo equipos que fueron equipos de pueblo durante muchos años, porque tienen historia, que no desaparecieron, que llevan existiendo 100 años, pero que han llevado una dirección en las últimas décadas que les ha permitido no solamente ascender, sino establecerse en la élite. Entonces tenemos al Sassuolo, tenemos al Elversberg, tenemos al Villarreal, tenemos al Bournemouth en la Premier League, tenemos a Lens, una ciudad súper pequeña también en Francia, con un equipo grande. Y en México no hay nada de eso. Y no es que no hubo en algún momento. En México llegó a existir un equipo que se llamaba Huaxtepec. Huaxtepec es la historia que todos quisiéramos que pudiéramos vivir. No nos tocó. El Huaxtepec es un equipo que sale de segunda división de 1980, es campeón de la tercera división, asciende por ende a la segunda división en 1981 y logra el campeonato de segunda división y asciende a primera división en 1982. Huaxtepec, una población en el estado de Morelos de 6,000 habitantes o 7,000 habitantes, ahora tiene 7,000, probablemente era mucho menos en 1982. Pero el IMSS tenía ese equipo, logró ascenderlo de la tercera a la segunda división, de la segunda a la primera división, se instaló ahí una temporada, no descendió, segunda temporada, no descendió, a la tercera temporada, jornada 1, jugó como Huaxtepec, en la jornada 2 se había mudado a Puebla, a jugar como un nuevo equipo de Puebla llamado Ángeles de Puebla, que luego se iba a transformar en Santos Laguna. Historia del fútbol mexicano donde no hay respeto por la tradición ni por los logros deportivos.
y por lo tanto la credibilidad de la liga es nula, que debería ser el principal aval de la liga mexicana como de cualquier otra liga, ¿no? ¿Cuánto le creo a esta liga? Y no se dan cuenta que la credibilidad de la Liga MX por estas cosas es nula. Puertas afuera y puertas adentro, ¿no? Eso debería ser lo que más habría de preocuparles y es evidentemente lo que les tiene sin cuidado a aquellos que toman decisiones. Ahora, esto de que no exista descenso en México no es algo nuevo, es algo que se ha ido formando, que se ha ido gestando, que en México siempre hubo menos descensos que en ningún otro lado, mientras en todas las demás ligas hay 2 descensos, 3 descensos, 4 descensos o una combinación entre descenso y promoción para darle incentivos a los equipos que vienen de abajo, ¿no? Y que haya fluidez y sobre todo para que descender no sea un drama. Y el problema de México, de arranque, es que descender era un drama porque al haber un solo descenso, nunca tuvieron la visión de decir, bueno, hagamos 2, 3 descensos y así quien descienda, pues luchará un año, en el peor de los casos 2 años, pero si hay 3 descensos, por ende habrá 3 ascensos y no será tan difícil ascender de vuelta. En México decidieron, porque no tienen visión, hacer un solo descenso. Y claro, se protegían la mayoría de los 18 equipos porque solamente, o 20 en su momento, porque solamente uno de esos 20 descendía, pero cuando descendía era el acabose, ¿no? Porque para ascender, evidentemente solamente iba a ascender uno. Y a partir de ahí está el gran problema de los ascensos y descensos del fútbol mexicano. La Liga MX, y aquí voy a pasar lo más rápido que pueda, pero creo que es importante dar un contexto histórico de cómo en México nunca ha habido realmente descenso y cuando hubo ha sido muy limitado, más limitado que en cualquier otra parte del mundo. La Liga Mexicana se establece como liga profesional en 1943. Los primeros 7 años no hay descenso. No, ya empezamos mal. Pero bueno, no importa. De 1943 a 1950, en lo que se establecen los equipos en primera división, se crea una segunda división en 1950 y a partir de ahí sí que hay ascenso y descenso. Dura de 1950 a 1963. 13 años, un solo ascenso y un solo descenso. En 1964 decidieron que no iba a haber descenso. De 1965 a 1968 volvió. 1969 y 1970 no hay descenso para esa temporada previa al Mundial de México 70. Y luego, hasta 1985 hacen un desbarajuste, hacen liguillas por el no descenso. Pero bueno, en fin, que hagan lo que quieran, pero por lo menos había descenso. No castigaban al peor, que es lo ideal. Pero bueno, así como no premian al mejor con la liguilla de ascenso, también había una liguilla de descenso que por lo menos le daba, me imagino, no me tocó vivirlo, interés, ¿no? Porque al final lo que queremos es entretenernos, que haya justicia y que encima esa justicia como beneficio colateral nos entretenga. Y es muy entretenido seguir el descenso. Entonces, de 1971 a 1985 tuvo la liga ese formato de liguillas. En 1986 otra vez no hay descenso. En 1987 sí, pero en 1988 empieza el desmadre. En 1988 se marca el camino de lo que íbamos a vivir cada vez más a menudo. O sea, es algo que no había pasado nunca en ninguna parte y que en México empezó a ser un precedente que se repitió una y otra vez. ¿Qué pasó en aquella temporada 1987-88? Pues que Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue el peor equipo de la primera división. Pero no descendió porque había otro equipo que quedó cómodamente en la media tabla de aquella temporada llamada Coyotes Neza, que estaba a la venta. Y la federación, lejos de decirle, bueno, quieres vender, muy tu pedo, no sería lo ideal, pero por lo menos que no sea el equipo que acaba de descender. Les valió madre. Y Correcaminos a la siguiente temporada, la 89-90, volvió a aparecer ya que compró a un equipo que había quedado en media tabla y por lo tanto evitó el descenso. Y a partir de ahí empezó el cochinero y un precedente que animó a otros equipos a hacer lo mismo a través de los años. Así las cosas, apareció otra vez el ascenso y el descenso solamente hasta 1992. En 1992 se inventan el porcentaje que está mal empleada la palabra porque no es un porcentaje, es un promedio de puntos que está ideado para proteger a aquellos equipos que puedan tener una mala temporada
y que por ende pudieran descender, ¿no? Para evitar eso, se copia del modelo argentino la tabla de promedio, en el que además el equipo que recientemente ascendió tiene problemas, porque no tiene un colchón que le permita que sus resultados no impacten tanto en su promedio, ¿no? Entonces, el equipo que asciende ya no solamente tiene que evitar ser el peor, es que si tú ascendías y quedabas en el penúltimo o en el antepenúltimo puesto, lo más probable es que descendieras, porque como los otros tenían 3 temporadas de colchón, difícilmente ibas a encontrar un equipo que durante 3 años fuera uno de los 3 peores, ¿no? Algún año lo hicieron más o menos bien, 10º lugar, y ya con eso su promedio era mejor que el tuyo, que quedaste quizás 16º, pero eres recién ascendido. Lo difícil que es tener en México y en cualquier parte del mundo una primera temporada, no descender, y aquí al recién ascendido le obligabas por lo menos a acabar en el lugar número 14, ¿no? En el número 14 quizás sí le ibas a librar, pero hubo recién ascendidos que quedaron en el 15 de la tabla general y descendieron, ¿no? Porque era una medida claramente en los momentos en los que les importaba a los operativos del fútbol mexicano guardar un poco las formas, pues era una forma de cerrar las puertas del ascenso, ¿no? Ponerle la vida muy complicada a aquel que ascendiera. Entonces, así empezó a ser la situación para los equipos que lograban el ascenso a partir de 1992. En 1999, Puebla hace lo que había hecho Correcaminos en 1988, exactamente la misma historia. Unión de Curtidores es un equipo que asciende de vuelta a Primera División después de pasarse unos 15 años en Segunda tras haber descendido, pero Curtidores vende la franquicia y no solamente la Federación Mexicana de Fútbol autoriza que Curtidores venda esta franquicia en 1999 tras lograr el ascenso, sino que autoriza que se la venda al Puebla, que había sido el equipo que había descendido, ¿no? No sé qué es peor, si autorizar que un equipo desaparezca tras haber conseguido el objetivo del ascenso, o, encima de todo, entre todos los postores de una franquicia en Primera División, dejar que la comprase el equipo que había descendido, ¿no? Eso pasó en 1999 y no fue la primera vez ni tampoco la última. En 2001, el Atlante descendió, o debió haber descendido, pagó una multa, bueno, tenía que pagar una multa, la cual no pagó, y jugó una especie de duelo de la promoción, y si se mantenía en primera tenía que pagar $5 millones, los que hasta donde sé no se pagaron nunca. El Atlante se quedó unos cuantos años por lo menos en Primera División. Luego en 2013 desciende el Querétaro compra a Jaguares y Jaguares compra a San Luis y el Veracruz compra a La Piedad, que era el recién ascendido. Y otra vez le pasa a La Piedad lo que le pasó a Curtidores o lo que le pasó en menor medida a Potros Neza, ¿no? Porque de hecho, cuando Correcaminos en 1988 logra evitar el descenso a pesar de ser el peor de aquella temporada, al que compra es al otro equipo de Neza, ¿no? A Coyotes Neza. Y aquí ocurre lo mismo con La Piedad en 2013, ¿no? La Piedad asciende, le vende al Veracruz su franquicia. La Piedad estaba festejando la afición el regreso a Primera División y resulta que lejos de ascender desaparece, como le pasó a Curtidores en 99, como le pasó a Potros Neza en 1988, y el equipo que debió descender, que es Querétaro, compra a Jaguares. Jaguares que no había descendido, y Jaguares pues se queda sin plaza, pero luego compra a San Luis, y San Luis, que no había descendido, pues aparece refundado en Segunda División sin haber descendido. Puta, un desmadre absoluto. Cuesta mucho, ¿no? Comunicarlo y no sé si escucharlo. Te tienes que enredar a fuerza, ¿no? En resumen, que ha sido un cagadero, ¿no? Un cochinero absoluto el manejo del ascenso y el descenso a través de los años. Nos quedamos en 2013, ¿no? Cuando se toca a fondo, cuando Querétaro desciende pero compra a Jaguares, cuando La Piedad asciende pero se va a Veracruz, cosas típicas del fútbol mexicano, en donde al final pues, los equipos no ascienden ni descienden
por norma, ¿no? Muchos años lograban evitar el descenso o el ascenso. 2014 desciende el Atlante, ahora sí. 2015 desciende UDG. 2016 desciende Dorados. 2017 desciende Chiapas, ahora sí, ¿no? Y Chiapas pasa a la historia como el último equipo que desciende en el fútbol mexicano. En 2018 no es que se anunciara que no iba a haber ascensos, pero ya se certificaban a los equipos. Entonces había solamente 6 equipos en la segunda división que tenían certificación para poder ascender. Si ganaban la Liga de Ascenso, que así se llamaba, no ascendían. Y esa final la juega Tapachula contra Oaxaca. Y ninguno estaba certificado. Entonces, en 2018 no hay ascenso. Y ahí es cuando dicen, mira, qué fácil, no hubo ascenso. No hay ningún tipo de problema. Siempre en el fútbol mexicano ha habido lío a la hora de los ascensos, los descensos, y ahora certificamos a unos cuantos y con eso ya nos protegemos. Ese fue, no voy a decir el primer paso, pero sí uno de los pasos finales para acabar con el descenso en 2018, porque en 2018 fue tan fácil como la final de ascenso, es Tapachula contra Chapulineros de Oaxaca, y como ninguno pasó los libros de requisitos, que además eran súper estrictos, es decir, unos libros que exigían a los equipos de segunda división, si querían ascender a primera, tener estadios que no se exigen ni en la Serie A, ni en la Premier League, ni en la Liga Española, en ninguna parte, ¿no? Era más complicado cumplir con el libro de requisitos de la Liga MX que de cualquier liga del primer mundo, ¿no? Y eso estaba encaminado otra vez a ponerle candados al ascenso, antes de que se dieran cuenta de, pues, ¿para qué no hacemos pendejos? ¿Para qué hacemos el porcentaje? O sea, lo primero fue limitar el ascenso-descenso a uno solo. Después, meter el porcentaje. Luego, tratar en la medida de lo posible que aquel equipo que ascendiera vendiera su franquicia al equipo que había descendido. Finalmente, o semifinalmente, poner esto del libro de requisitos para que aquellos equipos que ascendieran tuvieran o que lograran el ascenso por la vía deportiva, no pudieran ascender, y pasó por primera vez en 2018 cuando la final fue entre 2 equipos que no pertenecían a estos 6 equipos acreditados para poder ascender en caso de que fueran campeones. En 2019 sí que asciende un equipo que tenía los requisitos, que era el Atlético de San Luis. No hay descenso, por lo tanto juegan 19 equipos en la primera división, porque además se inventan a Juárez en primera división, un equipo que estaba en segunda y que nunca había logrado el ascenso. Ellos sí que están acreditados, pero no tuvieron nunca la posibilidad de ascender por la vía deportiva, y de repente aparecen en primera división por la vía fácil, que es comprando la franquicia de Lobos BUAP. Y les gusta, dicen, es que así tiene que ser. ¿Para qué hacemos esto ascenso? Descenso mejor como este equipo, ¿no? Como Juárez, que paguen si quieren estar. Y luego desafilian al Veracruz, porque eran 19 equipos y quedaba feo, ¿no? Tener número impar, y anuncian que ya no va a haber libro de requisitos. Qué bueno. No, es que ya no va a haber ascenso ni descenso. Por 3 años, no se preocupen. Vamos a consolidar la liga, nos dijeron. Durante 3 años no va a haber ascensos ni descensos, pero ya verán qué chingón queda de aquí a 3 años cuando la liga quede reestructurada. Eso fue en 2017. En 2020, pues ya nadie dijo nada, pasó el tiempo, se habían cumplido los 3 años prometidos, y resulta que necesitaban más tiempo para reestructurar el tema del ascenso y el descenso. Y así se la llevaron campechaneando hasta llegar a 2026, en el que ya de plano nos dicen, no va a haber ascenso ni descenso, y ya ni pregunten por él. O sea, esto se fue deteriorando desde limitar el ascenso y descenso a uno solo, a luego meter el porcentaje, a propiciar que las franquicias que lograban el ascenso vendieran su plaza a equipos que habían descendido, luego a exigirles a los equipos de segunda que cumplieran con requisitos totalmente descabellados para poder ascender a primera división, luego a decirnos que no iba a haber ascenso ni descenso durante 3 años, hasta que ya llegaron al límite del descaro en 2026 y nos dijeron, ¿sabes qué? No habrá ascenso ni descenso de aquí a la eternidad. Olvídense. ¿Quieren un equipo
en la punta de esta pirámide maravillosa, porque claro que va a haber ascenso y descenso. No dejen que gente como Barack Feber les engañe. Ascenso y descenso, claro, en todas las ligas que no importan, en todas las ligas donde no hay un interés realmente económico por no sé, un tipo con dinero, porque obviamente para entrar al fútbol se necesita dinero, pero no multimillonario. Yo ya no puedo apostar por una gestión inteligente, por inteligencia deportiva y por un equipo de una plaza no tan económicamente fuerte que yo pueda comprarla y a partir de ahí ascender y llevarlo hasta la punta de la pirámide. Puedo hacerlo, soy libre de hacerlo, porque ahora existe una pirámide, pero olvídate de la punta, olvídate donde realmente puedes hacer dinero. Y eso a todos aquellos inversores potenciales que quieran hacer dinero de manera inteligente, que vean el fútbol como un medio, no solamente para llevar a ciertas poblaciones fútbol de élite, sino beneficiarse económicamente de ello, porque no somos inocentes. Eso es lo que buscan todos los que se apuntan como directivos. Bueno, ese incentivo no existe en el fútbol mexicano y no existirá más. Los que están, ahí se van a quedar. Y es una desgracia. Es una desgracia porque en México, si pensamos en los equipos de la Liga MX, hay tres tipos de equipos. Tres tipos de equipos nomás. Están aquellos que siempre estuvieron ahí en primera división. Son dos, América y Chivas. Están los que están ahí porque compraron una franquicia, no porque ascendieron. Es el Atlante, que era el Mazatlán y que antes era el Morelia. Juárez, que antes era Lobos WAP y antes Lobos WAP, vayan ustedes a saber qué era, pero claramente Lobos WAP también compró una franquicia, pero ciertamente Lobos WAP, por lo menos en ese último engendro, entre tantas compras y ventas que tuvo ese equipo, tenía una plaza en primera división, desciende, claro, o debió haber descendido, pero en ese año deciden que no hay descensos, Juárez compra esa plaza y bueno, estoy hablándoles de los equipos que están en primera división por haber comprado una franquicia, ¿no? Atlante, que es el Mazatlán y que antes era Morelia, Juárez, que era Lobos WAP, Puebla, que ascendió como Curtidores, que luego descendió, por cierto, y logró ascender ahora sí a primera división por la vía deportiva, Santos, que como ya les dije, era Ángeles de Puebla, y antes Huaxtepec, y Querétaro, que como también lo dije, era el Jaguares original, y que cuando desciende Querétaro compra la plaza de Jaguares. Entonces, esos son los tres equipos, ¿no? Las tres clases de equipo. Los que estuvieron ahí, que solamente son América y Chivas, todos los que están ahí por haber comprado una franquicia, y sobre todo, los que vienen de segunda división. Y eso es lo más irritante de todo, ¿no? Porque la gran mayoría de los equipos de la Liga MX llegaron de la segunda división. San Luis en 2019, Necaxa en 2016, León en 2012, Tijuana en 2011, Puebla en 2007, Pachuca en 1998, Tigres en 1997, tras haber descendido en 1996, pero antes, mucho antes, Tigres también salió de la segunda división y logró ascender y a partir de ahí hacerse un equipo importante en el fútbol mexicano. Atlas, que tuvo varios descensos y logró el último de sus ascensos en 1979. Cruz Azul, que salió de segunda división y logró meterse en primera división gracias a los ascensos que ahora ya Cruz Azul y el resto se han encargado de abolir. Pumas en 1962, Monterrey en 1960 y Toluca en 1953. Casos como Puebla y Querétaro, que compraron franquicias en primera división, también se beneficiaron en su momento por ascender desde la segunda división. Es decir, la gran mayoría de aquellos equipos que ahora han abolido el descenso son equipos que jamás hubieran llegado a primera división si no hubiera existido esto que es tan sano. No tendríamos equipos históricos del fútbol mexicano. No tendríamos a Cruz Azul, no tendríamos a Toluca, no tendríamos a Pumas, no tendríamos a Tigres, no tendríamos a León. Pero claro, ahora están en primera división y ya no les importa, ¿no? Como aquellos, por hablar de un tema de actualidad, ¿no? Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo.
hijos, descendientes de inmigrantes que no quieren inmigración. Oye, güey, tú estás aquí en este país gracias a que tus abuelos, tus padres o tus bisabuelos, según el país del que estemos hablando y según la familia, emigraron aquí. No eres aborigen de aquí. Tu familia no es de esta tierra. ¿Cómo chingados ahora puedes estar en contra de la inmigración y de todo lo que puede favorecer cuando tú te beneficiaste de ella? Y casos hay muchísimos, ¿no? Insisto, por hablar de Estados Unidos como el tema que a la mayoría de nosotros compete, este país está lleno de un 99.9% de gente que viene de inmigración, ¿no? Y ahora, claramente, pues ya no quiere que haya muchos de ellos que lo que hizo posible que Estados Unidos sea lo que es, ahora ya no quieren que exista. Ya se favorecieron de ello y ahora ya no quieren competencia, ¿no? Y en el caso de bichos como San Luis, Necaxa, León, Tijuana, Puebla, Pachuca, Querétaro, Tigres, Atlas, Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Toluca, Rémoras, que se beneficiaron del ascenso y ahora no lo quieren. ¿No les da vergüenza? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque la Liga Mexicana tiene una particularidad. La Liga Mexicana es la única que gestiona a la federación y no al revés. Las federaciones son las que han de gestionar a las ligas, no las ligas a las federaciones. La Federación Mexicana de Fútbol es la federación más pequeña del mundo. Tiene como, ya para empezar, ni siquiera tiene a los 18 de primera división porque está el tema de la multipropiedad, ¿no? La asamblea, aquellos que toman las decisiones del fútbol mexicano y que no tienen oposición, representa la más pequeña del mundo, pero lejos. Son 16 los que toman las decisiones, cuando el promedio de la asamblea en el mundo es de 200. Esto quiere decir que hay asambleas de 500, de 1000, de 1200, otras más pequeñas de 50, pero en ningún caso de 16. El promedio es de 200 y me parece un número sensato, ¿no? Pues son los que están tomando las decisiones del fútbol de cada país. México 16, contra un promedio de 200. No es una democracia, claramente, es una oligarquía lo que ocurre en el fútbol mexicano, donde la mayoría no es representada. La gran mayoría que compone el fútbol mexicano, estoy hablando del sector amateur, el sector regional, que son en todas las demás federaciones, son mayoría en cuanto a la representación que tienen en la asamblea, y en la Federación Mexicana de Fútbol no lo son. El sector amateur y regional tienen un acceso, un poder de voto absolutamente limitado y que no tiene la menor importancia contra el peso de los votos de la primera división. Solo 4 ligas en el mundo, solo en 4 de ellas, la primera división tiene más del 50% de voto en la asamblea. El promedio, lo sano, y estamos hablando de federaciones bananeras, federaciones de primer mundo, estoy hablando de federaciones de todo el mundo. El promedio es 20%. Lo normal, lo estándar, es que una primera división tenga solamente el 20% de los votos de la asamblea. Solamente en 4 ligas no pasa. Evidentemente México es una de ellas. Solamente en 2 países, en Ghana y en México, no se vota por el comité ejecutivo. El comité ejecutivo se decide a dedazo. Se vota únicamente por el presidente, que además, no sé el caso de Ghana, en el caso de México nunca hay una disputa por la presidencia, ¿no? Siempre ponen los dueños a la chichincle de en turno, a la marioneta que por unos pesos pues va a poner su cara y va a ser el saco de los golpes, y ya está, lo eligen de manera unánime, pero los miembros del comité ejecutivo no son elegidos. Eso es importante porque la primera división en México tiene el 50% del voto en el comité ejecutivo, más el del presidente de la federación. Y con eso tienen ganado absolutamente cualquier plebiscito, ¿no? El promedio en el planeta del poder de voto que tienen las ligas profesionales es del 15% en el comité ejecutivo. Solamente
2 federaciones, México y Chile, tienen más del 30% de voto en el comité ejecutivo, si hablamos del fútbol profesional. Chile tiene el 57%. Entre primera y segunda división, hay que aclararlo, no deja de ser lamentable, pero entre primera y segunda división tiene el 57%. En México, la primera división tiene el 50%, y luego pues hacen, evidentemente, le meten en los últimos estatutos voto del fútbol femenino, cuando todos los equipos del fútbol femenino ni siquiera son independientes, no son autónomos, todos dependen de los equipos de primera división, un cinismo absoluto. Y México, en definitiva, tiene el 50%, es decir, solamente hay 12 que están arriba del 30% en lo que se refiere al voto dentro del comité ejecutivo, que es el que toma las decisiones, pero México pues tiene el 50% más, en caso de que exista un empate, el voto diferencial del presidente, que siempre va a cumplir las órdenes de los dueños que lo ponen ahí, ¿no? Los futbolistas no están representados como en los países decentes, ¿no? La mayoría de las federaciones de países más o menos evolucionados tienen una representación del futbolista. No es el caso de México, y para acortar esta desgracia, México es único. Es putrefactamente único. Y hemos normalizado esta inmoralidad sistemática, sobre todo evidenciada en el tema de los ascensos y descensos, porque protegen los intereses de los 18 equipos. La selección mexicana, también de eso me he quejado mucho, ¿no? Está destinada a cumplir los objetivos de los equipos, los intereses de los equipos, siempre económicos y no deportivos. Y esto, insisto, esta inmoralidad se ha normalizado y nadie hace nada. No, nadie hace nada, es lo que ha sido siempre al final de cuentas, ¿no? No es que este formato de la asamblea sea algo nuevo, es algo que pues, la gente asume que es así en todos lados, y si no, no le interesa, ¿no? Y ese es el problema, la pasividad con la que todos ya hemos absorbido que así es el fútbol mexicano. La Superliga, por ejemplo, por más que el fútbol ha tomado un rumbo en el que el asunto económico y la explotación ha llegado a límites impensados y se ha desnaturalizado el juego, siempre hay un límite, ¿no? Y la Superliga no se pudo hacer porque los aficionados en Inglaterra y el gobierno en Inglaterra dijeron hasta aquí. Vamos a defender un poquito los intereses comunes. Infantino hizo lo que quiso y se le fue la mano, ¿no? Durante años y años fue midiendo, hasta que trató de privatizar el Mundial y le dijeron hasta aquí. Y ahora Infantino, que se sentía todopoderoso, está en la cuerda floja, porque todos tienen un hasta aquí. Y vivimos tiempos terribles, ¿no? En lo que se refiere a la explotación del fútbol hasta límites que parecen imposibles de frenar. Y sin embargo, la Superliga se frenó. Y a Infantino lo están frenando. En México no hay nadie que los frene. Porque la afición no tiene huevos suficientes. Porque el periodismo no tiene huevos suficientes. Y porque todos somos parte de un fútbol fallido. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo.